Entonces, la Biblia describe situaciones muy alarmantes y describe un acontecimiento que tocó en ese tiempo atrás, siglos atrás, en el tiempo en que vivió Abraham, un tiempo que fue grandemente bendecido él, pero también hubo una situación en ciudades que eran paganas, idólatras, las cuales Dios dio misericordia, dio oportunidad para que ellos puedan arrepentirse. Dios siempre da la oportunidad a todo ser humano creado, para que pueda volver a los caminos de Él, para que pueda esforzarse y pueda entender que Dios lo ha creado con un propósito eterno, de servirle a través de su palabra. Podemos tener conocimiento de la palabra y a veces no somos eficaces en la misma. Podemos tener conocimiento de la palabra, pero a veces nuestro resultado no es el resultado que Dios quiere. La dirección que tomamos a veces no es la dirección que Dios quiere para nuestras vidas y muchas veces cometemos errores y vamos al fracaso. Pero a través del poder del Espíritu Santo es el que nos guía al entendimiento de Dios de estos tiempos que vivimos. Y los tiempos que vivió Abraham y Lot fue un tiempo bastante crucial en los cuales hubo mucho pecado. Entonces, para poder darle cuerpo, darle un poco más de fuerza de eso, lo que describe nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 17, del versículo 28 y 30, describe un acontecimiento que tomaría lugar en los tiempos críticos, en los tiempos que estamos viviendo. Como nosotros sabemos, son los tiempos finales. Entonces, el capítulo 14 de Lucas, capítulo 17, el versículo 28 al 30. El mismo Señor Jesucristo dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, él describe un acontecimiento que sucedió siglos atrás, pero ese acontecimiento lo relaciona con el tiempo previamente antes del tiempo de su venida. Entonces él dice aquí en el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Quiere decir que había una vida normal para los habitantes de esa ciudad en aquel tiempo. Entonces ellos hacían su vida normal, como usted y yo la podemos hacer, y no percibían que el juicio iba a venir en ese lugar, sobre esa ciudad. Entonces los seres humanos vivimos a veces de una manera muy pasible, muy tranquila y muy conformada con las cosas que nos rodean, las cosas materiales. Sin embargo, Dios nos avisa a través de acontecimientos. Y los acontecimientos que están trastocando la tierra en este tiempo, que son señales de la venida de Cristo, nosotros sabemos, y esto ha sido ya anunciado por muchos años atrás. Pero hay algo muy importante que el Señor Jesucristo describe acá. Dice, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Los consumió a todos. Pero aquí, en esta escritura, también aborda un tema crucial. Si fueron como los días de Lot, y los compara con los días actuales de hoy, de esta generación, todo puede ser normal para los seres humanos. Todo puede ser normal. Entonces, estamos percibiendo, estamos entendiendo
que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. No, solamente a través de la palabra. Entonces Dios da una clara advertencia que esos días que fueron los días de Lot, lo hace referente, le toma referencia para los días de hoy. Pero esos días de Lot, esas ciudades fueron destruidas porque hubo pecado sexual. Ese es el punto clave. Entonces vamos al libro del Génesis, al capítulo 21, y ahí el Señor nos va a hablar a través de su palabra qué es lo que sucedió. El capítulo 19 del libro de Génesis. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Los ángeles se aparecen a Lot, dice, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, donde se sentaban la gente importante. Lot estaba sentado en la puerta, en la entrada de Sodoma, se sentaban mucha gente importante, acaudalada en ese tiempo. Entonces él estaba ahí, y dice, y los ángeles, y dice, y viendo Lot, y llegaron dos ángeles, y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Estos dos ángeles se manifiestan de un cuerpo físico. No tiene otra apariencia. Quiere decir que Dios envía dos ángeles en forma humana. Hay que entender que Dios trabaja de esa manera. Porque Lot no se asustó. Simplemente se levantó, se inclinó, se postró delante de los ángeles y los recibió. Y sigue. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Los dos ángeles. Que dice que el pueblo se enteró que habían venido dos personas, que eran dos ángeles, a la ciudad de Sodoma. Entonces ellos fueron a la casa de Lot y querían saber por ellos dónde estaban. Y dice, ¿dónde están los dos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí está el punto. Y dice, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot a su puerta. Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra es importante. Ese conozcamos es querer tener relación sexual con ellos. Ahí está el punto crítico. Quiere decir que desde el más joven al más viejo había perversidad de pecado sexual. Ellos querían tener relación sexual con los ángeles. Entonces vemos que esa generación, en esa ciudad, Sodoma y Gomorra, había perversidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos tiempos de pecado de Sodoma son los mismos que se refiere el Señor Jesucristo previamente, antes de su venida, en los tiempos finales de la historia de la humanidad. Podemos entender que son los tiempos más cruciales donde el pecado sexual está de una manera intolerable. Suscríbete para más reflexiones. Comparte si este mensaje tocó tu corazón.